bendiga abundantemente. Nuevamente en el día del Señor nos reunimos como pueblo de Dios, como personas que amamos al Señor para poder adorar juntos su nombre, para poder estar reunidos en torno a su palabra. Porque sin duda entendemos de que nuestro llamamiento incluye también el poder estar juntos como pueblo, como iglesia, buscando la palabra de Dios. Han sido una semana, me imagino, llena de afanes, de muchas dificultades, quizás de muchas situaciones, pero en todas ellas hemos visto la gracia del Señor. Y esa gracia se traduce en que hemos llegado hasta este día. Este es el día que hizo el Señor. Y en este día nos gozaremos, nos alegraremos, estaremos en su presencia. Les invito a disponer sus corazones para alabar al Señor, para que tengamos un tiempo cantando juntos las alabanzas, para que estemos orando juntos y también estemos luego frente a la gloriosa y eterna palabra del Señor. Hoy ya iniciamos una nueva serie, la serie sobre la epístola a los Colosenses, y confiamos de que el Señor nos va a seguir hablando por su palabra viva y poderosa. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Esta mañana es un gozo, mis hermanos, poder estar reunidos acá y poder dirigir estas alabanzas a pesar de lo que está pasando, que todos sabemos, pero es un gozo poder compartir desde este medio con ustedes y adorar al Señor. Les invito a que oremos juntos al Señor. Amén. Son puras fuertes y poderosas.
mis hermanos. Les quiero invitar a tener una lectura bíblica que se va a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 41, del versículo 8, 9 y 10. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga, mis hermanos. En Salmo 73, 25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios.
hermanos, habiendo llegado ya el momento de pasar a la palabra del Señor, le invito a que podamos ir ahora al Nuevo Testamento. Estuvimos ya mucho tiempo quizás recorriendo diferentes partes de la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, pero hoy vamos a disponernos a adentrarnos en las verdades eternas contenidas en torno a la persona de Cristo en la epístola a los Colosenses. Y es necesario que vayamos a esto, que nos demos un tiempo estudiando esta palabra, porque sin duda hoy nosotros necesitamos poner nuestra mirada en algo firme, tener nuestras vidas consolidadas en algo eterno, de que estemos mirando más la eternidad que lo temporal. Hoy que todo se ha vuelto tan inseguro, tan incierto, necesitamos con urgencia volver al fundamento que nunca se moverá, a la persona de Jesucristo, nuestro Dios hecho hombre, manifestado entre nosotros y en el cual nuestra vida puede completamente descansar. Les invito a que puedan abrir sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los primeros 2 versículos de esta epístola. Vamos a pedir al Señor que a través de esa palabra Él nos defina, porque sin duda podemos ser definidos por Cristo y veremos cuánta verdad hay en un saludo. Le invito a que vayamos a las Escrituras, leamos Colosenses capítulo 1, versos 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Amado Padre, a esta hora venimos ante tu presencia en los méritos de Jesús y agradecemos este instante en el cual tú nos permites acercarnos a la palabra y en ella, Señor, ser edificados. Abre nuestro entendimiento, Señor, despiértanos, que tu Espíritu, Señor, nos mueva a la obediencia, nos mueva, Señor, a la disposición total de ser gobernados y dirigidos por tu verdad. Bendice, Señor, a cada uno de los tuyos, que tu palabra sea poderosamente expuesta para la gloria tuya, Señor, y para la edificación de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, a contar de este domingo, iniciamos una nueva serie de sermones basados en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y es un reto importante el poder recorrer los textos que aquí están contenidos. Cada verso de esta carta tiene mucho que decir a la iglesia en la actualidad. Hacer un recorrido por este libro nos ayudará a que la iglesia pueda hoy mantenerse firme con su identidad definida en torno a las verdades de Cristo en medio de un tiempo muy parecido en el cual Pablo escribió. Era un tiempo de mucha idolatría, inmoralidad, un tiempo de crisis económica, un tiempo de crisis social, en medio de incertidumbre, en medio de falsedad, de falsas doctrinas, donde el Evangelio estaba siendo atacado y donde además estaba a punto de ocurrir una de las persecuciones más feroces que vivió la iglesia, la primera persecución imperial ya dirigida directamente por el emperador, por la autoridad política global de aquel tiempo en contra de los cristianos. Entonces, en esas circunstancias muy parecidas a las de hoy, nosotros podemos ver de que nuestra necesidad es mantenernos fieles al Evangelio con una conciencia clara acerca de quién es Cristo, porque solo la verdad nos define, solo la verdad es lo que permanecerá, solo la verdad nos hace libres y Cristo es la verdad. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 61 al 62 después de Cristo. Es una carta escrita desde la prisión en Roma y va dirigida a una comunidad de creyentes situados en el Asia Menor, en la ciudad de Colosas, en lo que nosotros conocemos hoy como la nación o el país de Turquía. En aquel tiempo era la provincia romana de Frigia. Allí estaba ubicada esta ciudad a unos 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso y formaba una especie de conglomerado de ciudades junto a la Odisea y a Hierápolis. Fue una ciudad que sin duda pudo haber sido influenciada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, dado de que Pablo, al estar en Éfeso, muchos hermanos de diferentes lugares del Asia Menor llegaron allí a la academia
de educación teológica que Pablo puso en la casa de Tirano y donde estuvo por 3 años enseñando el Evangelio. Y desde allí, sin duda, surgieron los líderes que luego fundaron la iglesia allá en Colosas. Esta ciudad estaba ubicada a la orilla de un río, el río Lico, y era una ciudad que en los tiempos antiguos, en los tiempos de los persas, fue una ciudad muy importante, muy próspera, porque estaba ubicada allí en una encrucijada de rutas comerciales. Se hizo muy rica dado el negocio del teñido de telas porque se daba justamente allí en ese río una especie de mineral que teñía las telas de ciertos colores que eran luego muy preciosas en el mercado. Pero también al ser una encrucijada de camino, de intercambio constante, también se volvió una ruta donde convergían todo tipo de influencias y de filosofías, de religiones, y en final toda tendencia de aquella época, de alguna u otra manera, también impactaba las mentes de los habitantes de Colosas. Y aunque en el tiempo de Pablo esta ciudad ya había caído en desgracia, producto de que ya se había instalado como el corazón comercial de aquella zona en la ciudad de la Odisea, y esto había afectado económicamente muy fuerte a la población de Colosas, y la ciudad había caído en un estado de pobreza. La ciudad ya no era tan importante como antes, muchos habían emigrado por causa de la pobreza, pero también, independiente a la cantidad de gente que salía, las influencias filosóficas se mantenían sobre la gente de aquel lugar, dado de que siempre donde hay una amplia apertura cultural, siempre el paganismo encontrará un espacio. Allí había una congregación, sin duda a lo mejor no muy grande, fundada por un hombre llamado Epafras, que tiene que haber sido uno de aquellos que escuchó la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio de los labios de Pablo en la ciudad de Éfeso. Él se convirtió luego en un diligente pastor de esa comunidad, sin duda él instaló una iglesia en su casa, y Pablo reconoce el ministerio de este varón cuando en el en el versículo 7 de este mismo capítulo, él les dice a los hermanos, eh, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo reconoce al pastor de Colosas como un fiel ministro de Cristo. Y aunque el apóstol Pablo no había estado nunca personalmente en medio de esa congregación, y él no había sido el fundador directo de esa iglesia, pudiésemos decirle que él viene a ser como una especie de abuelo de la congregación, porque fue su predicación la que permitió que Epafras conociera a Cristo y luego él fundara la iglesia, pero Pablo nunca había estado allí. No conocía a los hermanos personalmente, pero aún así sentía un fuerte vínculo con ellos, un estrecho vínculo con ellos. Por eso, cuando él recibe un informe acerca de la situación que está viviendo la iglesia. Allá él, en Roma, en la cárcel, es visitado por Epafras. Y él le entrega un informe donde describe ciertos peligros que están rondando la iglesia. Pablo se siente inspirado, se siente es la responsabilidad de escribirle a estos hermanos para advertirles y enseñarles las verdades necesarias para poder contrarrestar la herejía que está ya infectando la iglesia y que sin duda luego abarcó mucho espacio dentro de las congregaciones del primer siglo. Y esta herejía peligrosa de la cual quizás no tenemos información directa, pero sí podemos inferir acerca de aquello, dado el mismo recorrido que vamos a hacer por la epístola, podemos luego identificar cuáles eran las falsas enseñanzas que estaban afectando a la congregación. Y uno puede acá revisar los textos y sin duda el peligro que está rondando la iglesia. El problema que está viviendo la iglesia es aquella herejía conocida como el gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? El gnosticismo es una especie de sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es una mezcla de religiones, de ideas religiosas que naturalmente no tendrían relación entre sí, pero que son mezcladas para formar una nueva corriente de pensamiento. Y lo que está afectando a la iglesia en Colosas era una mezcla entre una especie de legalismo judío con filosofía griega más misticismo pagano. Y todo ello redundaba en un punto de ataque en común. Toda esta mezcla redundaba en ideas que denigraban la imagen de Jesucristo, que rebajaban la obra de Cristo y que atacaban la persona del Señor y que en cierta forma enseñaban de que la salvación ya no dependía absolutamente de Cristo, sino que
era Cristo, más la observancia de algunos ritos, más la adquisición de algún conocimiento místico, misterioso, más la privación de ciertas cosas en la vida. En fin, esta herejía conocida como gnosticismo era lo que estaba socavando los fundamentos de la iglesia. Había una secta, de hecho en la ciudad de Colosas existía una colonia judía muy importante, pero entre esos judíos había una secta que nosotros hubiésemos podido pensar al principio de que los fariseos estaban allí. No, la verdad es que habían otros que estaban allí y estos eran los esenios. Sin duda nosotros hemos oído hablar alguna vez de ellos porque fueron aquellos que preservaron o que Dios permitió que preservaran algunos textos manuscritos del Antiguo Testamento que luego sirvieron para poder corroborar las verdades de las Escrituras. Pero ellos tenían un entendimiento de la fe bastante extraño. Ellos, en primer lugar, se sentían como que eran una especie de aristocracia en cuanto a la sabiduría. Tenían un espíritu exclusivista. Se sentían que eran los únicos que podían entregar el conocimiento verdadero. Usando la siguiente imagen, eran como quien tenían el jarro del conocimiento y ellos eran los que abrían la tapa. Nadie iba a poder tener el conocimiento completo si no acudían a ellos y sin duda menospreciaban a los apóstoles, menospreciaban a los que predicaban el Evangelio, y Pablo sin duda les dirige a ellos una advertencia muy clara cuando dice en el mismo capítulo 1, verso 28, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, note usted eso, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección no se encontraba en ningún culto, en ninguna herejía. La perfección se encuentra solo en Cristo. Y luego podemos también agregar otro punto. Ellos mantenían principios especulativos acerca de la creación. Enseñaban de que Dios no había creado el universo directamente, sino que Dios en un principio había creado una criatura y luego esta criatura creó otra y otra, hasta que finalmente la última dentro de esa cadena crea lo que es el universo físico. Y Cristo era considerado dentro de ese pensamiento como una criatura dentro de una larga serie de creaciones. Y esta idea era conocida como la filosofía griega del demiurgo. Pablo refutó esa creencia en Colosenses capítulo 1, verso 17, cuando dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra señal que identificaba a este grupo era su práctica del ascetismo. El ascetismo es una doctrina moral cuyo objeto es alcanzar la perfección espiritual y moral a partir de la práctica de la renuncia de los placeres y las satisfacciones de las necesidades del cuerpo. Es parecido a lo que nosotros vemos en el catolicismo romano como el celibato. Ellos pensaban que privando de ciertas cosas, mortificando su cuerpo físicamente en ciertas cosas, iban a alcanzar un nivel mayor de espiritualidad. Y Pablo nuevamente refuta esa enseñanza cuando en Colosenses capítulo 2, verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque la salvación no se trata de las cosas que uno humanamente se prive, porque no se trata de lo que uno humanamente pueda practicar, se trata de lo que Cristo hizo, porque Cristo es la suficiencia. Cristo es todo para la iglesia. En resumen, esta recurrente herejía se manifiesta en sí en una idea principal. Nosotros planteamos tres formas en la cual la herejía de los esenios estaba afectando a la iglesia y estaba introduciendo el gnosticismo dentro de la congregación de Colosas. Pero nosotros pudiésemos definir esta influencia herética en una frase, o en una idea, mejor dicho. Jesucristo no es suficiente para la salvación. Tú necesitas a Cristo y necesitas algo más. El mensaje del Evangelio no está completo. Tú necesitas creer en Cristo, pero aparte de eso necesitas buenas obras, aparte de eso necesitas observar ciertos ritos, aparte de eso necesitas conservar ciertas tradiciones, aparte de Cristo necesitas experiencias místicas, adquirir cierto conocimiento, en fin. Siempre cuando usted escuche de que Cristo no es suficiente, de que aparte de su obra salvífica necesitamos algo más para completarla, siempre estaremos frente a la misma antigua herejía que atacó a la iglesia. Nunca nosotros podemos mirar a Cristo como insuficiente. Cristo es todo.
Cristo es todo. Y todo aquello que diga que se necesita algo más es un ataque directo a la suficiencia de Cristo y a la perfección del Evangelio. A esto tenemos que agregar de que se observaba ya en el ambiente político de la época una persecución que en algún momento se habría de desatar. Recordemos que Pablo ya en este momento está hecho prisionero por la causa del Evangelio. Él está ahora en Roma esperando el juicio de parte del emperador, de parte de César. Y en algunos años más, Nerón emprenderá la primera persecución imperial contra los creyentes. De hecho, Pablo, Pedro y muchos hijos de Dios van a morir en esa persecución que va a desatar Nerón. Entonces, en ese ambiente de peligro, Pablo instruye a la iglesia para que los hermanos abracen con fuerza la verdad absoluta que les puede sostener y que les puede defender. ¿Cuál es esta verdad? Esta verdad es: Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es el todo en todos. Esta verdad viene a constituir el tema central de la epístola. Viene a constituir el corazón de lo que vamos nosotros a recorrer en las páginas de esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas, o como bien lo dijo un pastor en una frase que suena como una ecuación matemática, el pastor Tullian Civilian dijo lo siguiente: Jesucristo más nada es igual a todo. No tenemos más necesidad si Cristo es el Señor de nuestras vidas. No necesitamos nada más que agregar a lo que Cristo dijo desde la cruz, que estaba ya consumado. Entonces, con este trasfondo, con este contexto, nosotros podemos ir y examinar los primeros 2 versículos de esta epístola y en ellos encontrar algo que es fundamental en tiempos de crisis, algo que es fundamental de tener claro en tiempos de dificultad. ¿Qué es lo que necesitamos hoy más que nunca? Una sólida base sobre la cual definirnos, saber qué es lo que somos. Si a usted, por ejemplo, le pidiese en alguna reunión, por ejemplo en el trabajo, que se definiera a sí mismo, ¿quién es usted? Yo le aseguro de que va a ser muy difícil responder esa pregunta. Siempre va a ser un lío poder definirnos a nosotros mismos, porque tenemos miedo quizás de parecer presuntuosos, o tenemos miedo también quizás de ser demasiado autocomplacientes, o tener demasiada lástima de nosotros mismos. El punto es que nunca va a ser fácil encontrar una respuesta para eso. Pero gracias damos al Señor de que en el Evangelio sí tenemos un punto de referencia sólido, donde no nos podemos equivocar a la hora de definir quiénes somos. Tenemos un punto, una referencia sólida para poder encontrar la definición de nuestras vidas. Y esto es Cristo. Cristo es quien nos define. En Cristo está nuestra identidad y nuestra relación con Él nos da luz acerca de quiénes somos y dónde estamos. Cristo define al cristiano, porque el cristianismo es Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, porque Dios se hizo visible a través de Jesucristo y todo lo que necesitamos está en Él para saber quiénes somos. El primer apartado de este sermón es definidos por nuestra relación con Dios. Pablo comienza su carta de acuerdo a las convenciones escriturales de aquellos tiempos. Pablo no viene a inventar una nueva moda, simplemente usa lo que en ese tiempo se usaba para poder comunicarse con la iglesia. Y en esta forma de escribir cartas del tiempo antiguo era inminente. Se iniciaba con la identificación del autor. Pablo no tiene que esperar hasta el final para poder mostrar quién es el que está escribiendo la carta. Él comienza identificándose de inmediato. El remitente está al principio de la carta y Pablo lo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Con esta introducción quedamos obligados a poner atención, a prestar atención a lo que se nos ha de decir, pues quien escribe no solo es Pablo, quien escribe es Pablo, el apóstol de Jesucristo.
Y Pablo es un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es un hombre que ha sido enviado por el Cristo resucitado como su portavoz e intérprete. Y está autorizado a ello por la voluntad de Dios. Es decir, sus palabras aquí llevan y están cargadas con la autoridad del Dios vivo, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, la carta a los Colosenses es palabra de Dios para nosotros. Es la voz del gran rey, hablando a sus súbditos a través de su heraldo, a través de su siervo, el apóstol Pablo, su enviado. Por lo tanto, es una palabra oportuna, relevante y necesaria, sobre todo porque no ha habido una pregunta más recurrente a través de los tiempos y que los hombres se han hecho y que ha necesitado ser contestada. ¿Y qué es? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo puedo definir mi existencia? Y Pablo da los lineamientos para identificar la identidad cristiana, para trazar la identidad cristiana a través de la relación que el hombre tiene, que el cristiano tiene con Dios y con la iglesia. Pablo se identifica a sí mismo con este nombre, Pablo, que nosotros todos sabemos que no era su nombre original, porque es el nombre que le es dado dentro de la comunión de la iglesia. Una vez que él es convertido, a él se le comienza a llamar en el capítulo 13 del libro de Hechos como Pablo. Él nació como Saulo, pero en Cristo le es dado un nuevo nombre. Y esa ahora es su identidad. Antes de Cristo, él no existía. En Cristo comenzó la vida para este varón. Pablo significa pequeño. Quizás esto último relacionado con la forma en que él siempre se identificaba, como el último de los apóstoles. Pero nunca usó, note usted en esto, su título como algo que le provocara arrogancia, algo sobre lo cual ufanarse y vanagloriarse, sino que él siempre se identificaba como un apóstol al nivel de un siervo, porque el apóstol es en sí un mensajero. Solamente es el portavoz de un mensaje, de un rey que tiene toda la autoridad. Él es un embajador de Jesús en este mundo, pues su apostolado deriva de un llamamiento directo de Jesucristo. Es un representante de Jesucristo, el Salvador ungido. Su nombramiento y autoridad se lo debe directamente al Señor. Él habla las palabras del Señor, por lo tanto no puede encontrar algo que lo defina mejor. ¿Qué puede definir mejor al hombre que su posición en Cristo? La humanidad clasifica a los hombres de diferentes maneras en la sociedad, por lo que saben, por sus títulos, por sus posesiones, pero en el cielo a los hombres solo los clasifican de dos formas, en Cristo o fuera de Cristo. Y esa es toda la verdad que define a toda la humanidad. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Y no hay más clasificación. Y Pablo continúa diciendo que él es un apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él había alcanzado este alto oficio, no por ambición personal, ni por una usurpación, sino por la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos aquí, una específica singularidad en cuanto a este llamamiento. Él entiende que había un propósito que era antes que él, que era aparte de él, que se originaba en la soberanía de Dios y que era específico para él, dictado por el creador de su vida. Por lo tanto, su vida depende de aquel diseño, del diseño, no de lo que él pueda pensar y querer para sí. No lo gobiernan sus sueños, a él lo gobierna la voluntad de Dios. Si es un apóstol, él entiende de que es por voluntad de Dios. Si hubiese sido un esclavo, él también hubiera entendido que es por voluntad de Dios. Pero, hermanos, lo que nosotros entendemos acá es que este hombre entiende toda su vida, entiende toda su existencia y toda su razón de ser en virtud de aquel trazado que el Dios soberano ya hizo sobre su vida. Él fue apartado y capacitado por este oficio, por una obra soberana de Dios. Él, al igual que Timoteo, están donde Dios quiso ponerlos. Timoteo está acompañando a Pablo en esta situación allá en Roma, y era conocido por los hermanos de Frigia, ya que siempre acompañó a Pablo desde su segundo viaje misionero. Y Pablo dice que él está unido a Timoteo, a quien él llama como hermano, y el hermano Timoteo. Y esto, hermanos, se está hablando de un vínculo
maravilloso. Cuando se habla de hermano en el griego, se define como adelfos, y adelfos significa nacidos de la misma cuna, hijos de una misma madre, por decirlo de una manera. Ambos tienen un mismo origen, y ese origen para Pablo es la voluntad soberana de Dios, que quiso trazar para ellos un destino unido a las glorias del Evangelio, unido a los sufrimientos del Evangelio, unido a los quebrantamientos que provee el Evangelio, pero según la voluntad de Dios. Allí está Pablo, definiendo lo que él era, entendiendo lo que él era. Hoy nosotros necesitamos hacer lo mismo que Pablo hizo para entender lo que somos y vivir según aquello que somos. Pablo primero pone su mirada en Dios, pone su vida en perspectiva en su relación con Dios. Y eso es lo que a él le da identidad. Y así lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Mi vocación, mi dirección, el trazado de mi camino fue dado por Dios, y eso es lo que a mí me define. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es una declaración gloriosa de una identidad definida por Cristo. Y luego de identificarse en cuanto a su relación con Dios, Pablo comienza ya a hablar acerca de sus destinatarios y también define a sus destinatarios en virtud de su relación con Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos esto, porque sin duda podemos saber quiénes somos si tenemos claro nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia de Dios. Luego de identificarse a sí mismo, Pablo identifica a las personas a las cuales le está escribiendo. Él les escribe a los santos y fieles que están, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles no son dos grupos de personas. Él está hablando a un solo grupo. Y esta verdad de ser santos y fieles es la naturaleza propia de un creyente. La santidad y la fidelidad es lo que fluye. Es el ADN de la iglesia. Los santos. Quizás nosotros por mucho tiempo batallamos por el concepto que heredamos de la Iglesia Católica Romana, donde los santos eran una especie de hombres superdotados y llenos de poderes sobrenaturales que alcanzaban cierta estatura al interior de la iglesia y que eso les ameritaba ser venerados. Porque después de muerto inclusive hasta hicieron algunos milagros. Pero la verdad es que santos en las Escrituras es un concepto aplicado a todo hombre que ha sido salvado. Este término en el griego, hagios, está estrechamente unido al concepto hebreo kadosh. Y esto porque implica no lo que ellos son o lo que ellos han hecho, sino lo que Dios hizo con ellos. Porque la palabra santos significa en sí ser apartado, ser separado para un uso particular. Y en este caso es ser consagrado para el servicio a Dios. Y siempre usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, amén. Solamente hay una excepción en Filipenses capítulo 4, verso 21, en que la expresión santos va a estar siempre usada en plural. Siempre en plural. Nunca en singular, solamente en esa excepción que le acabo de mencionar, porque siempre esta expresión va a estar relacionada con el conjunto de creyentes, con la comunidad del pacto de la fe. Es una familia, es un grupo de personas, no son individuos, son los santos, el grupo de creyentes destinados por Dios a vivir para Él y a servirle. Y esto tiene que ver con la verdad de que ellos fueron consagrados, apartados, separados desde un uso común para un uso consagrado, santo, para el agrado de Dios. Esto tiene que ver, hermanos, solo con una obra de gracia del Señor. No es una especie, los santos de la iglesia no son una élite, no son un grupo especial, no son un grupo de personas que han ganado y acumulado méritos y que fueron becados para ahora estar en una posición de mayor importancia y trascendencia al interior de la iglesia. No, todo aquel hombre que ha sido recogido por Dios es un santo de Dios. Todo hombre y mujer que a través de la historia fue alcanzado por la gracia de Dios ha sido separado y santificado por Dios y por lo tanto es considerado un santo. El cristianismo no se trata de lo que los hombres ganan para dar a su Dios. El cristianismo se trata
de aquello que Dios ganó para dar a sus hijos. Bendito sea nuestro Dios. También a este grupo de hermanos se les llama fieles. Y esto tiene aquí mucho significado porque la carta se está escribiendo para combatir a un grupo de herejes que estaban rebajando la estatura de Cristo y le hacían insuficiente, que habían sido traicioneros, que habían sido adúlteros en su corazón y que habían buscado una nueva fuente de satisfacción aparte de Cristo. Por eso esta iglesia se destacaba, porque se mantenía fiel a la verdad que no cambia. Y esa verdad le estaba implicando peligros y riesgos hacia sus vidas. Ellos estaban sufriendo, estaban defendiendo, estaban batallando por defender la verdad de que Cristo es suficiente, de que no había nadie más que Jesucristo y su total confianza estaba puesta allí en el Señor y de ahí no se movían y que el costo se pague. Cueste lo que cueste, diremos, Cristo es suficiente. Y por eso Pablo dice, ustedes son fieles, ustedes están unidos a Jesucristo. Ustedes no han dividido su corazón entre dos señores, sino que se mantienen firmes en su amor solo hacia Jesucristo. Por lo tanto, Pablo está hablando de una iglesia que en medio de un contexto de inmoralidad, que en medio de un contexto de pobreza, que en medio de un contexto de incertidumbre, que en medio de un contexto de falsas doctrinas, de mentiras, se mantiene firme en la sola verdad de que Jesucristo es quien los define a ellos. Y luego Pablo continúa especificando la identidad de sus destinatarios. Aparte de decirles que son santos y fieles, les dice a estos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. En esta frase él está señalando la doble ciudadanía de los hijos del Señor. Todo cristiano posee doble ciudadanía. Es ciudadano del país donde por sabiduría y soberanía divina le tocó nacer, pero también es ciudadano del reino de los cielos. Ellos primero están en Cristo y luego están en Colosas. O sea, su primera ciudadanía, la principal y la que define la otra, es la celestial, estar en Cristo. Ellos primero son cristianos y luego son colosenses. Su identidad es guiada por la eternidad. Ellos son influenciados, son dirigidos por quienes son en Cristo para luego afectar la comunidad terrenal, temporal, donde Dios les quiso poner. Esto quiere decir de que primero somos cristianos y luego somos ciudadanos. De que primero somos hijos de Dios y luego somos funcionarios de donde sea que estemos. Usted primero es cristiano y luego es médico, enfermero, constructor, ama de casa, profesor, lo que sea. Primero usted es cristiano y luego es chileno, ecuatoriano, colombiano, mexicano, estadounidense, ruso, coreano, lo que sea, pero primero es cristiano y todo lo que usted será aquí en el mundo es definido por su calidad de cristiano. O sea, si queremos buenos ciudadanos, primero tenemos que ser buenos cristianos. Gloria sean dadas al Señor. Nuestra identidad está definida por lo que Cristo es en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en este lado de la eternidad, a este lado de la vida, en un mundo caído, pero anclados a la verdad gloriosa de que Cristo es nuestra eterna morada, de que en Él estamos completamente plantados, de que con Él estamos estrechamente unidos. Nuestra posición es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ellos están en Cristo y esta es la frase favorita de Pablo para describir a los creyentes. Los creyentes son definidos acerca de su posición. ¿Dónde están? ¿En Cristo? Plantados sobre la roca. De hecho, Hechos capítulo 17, verso 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Lo que necesitamos es saber qué somos por la gracia de Dios. Y la definición está en Jesucristo. Y luego de aquello, de saberlo, vivirlo, día tras día. Por lo tanto, sé lo que eres en Cristo. Eres un santo, un apartado para Dios, consagrado para Él, y tu tarea es vivir según aquello. Mi tarea es vivir según aquello. Mi posición me define en esta vida. Y venga lo que venga, nadie nos puede mover de allí. Si estás en Cristo, estás en la roca y las tormentas no te pueden inundar, las tormentas no te pueden anegar, tu casa nunca va a caer, tu identidad nunca será afectada de la verdad gloriosa de estar en Jesucristo, la roca eterna,
nuestro glorioso Salvador, nuestro suficiente Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Somos definidos en base a nuestra relación con Dios, a nuestra posición como iglesia, y también somos definidos por el triunfo de Cristo. Porque Pablo, luego de saludar a los hermanos, continúa con su saludo característico, que tiene mucho más que decir y no es una fórmula cliché para usar, es una verdad maravillosa. Dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Porque Pablo usa siempre este saludo. Normalmente lo vamos a encontrar en todos sus saludos, en todas sus epístolas. Pablo, luego de identificar a sus destinatarios, entrega su saludo característico. Y como lo decía, no son palabras, simplemente palabras corteses y de buena crianza, porque estas palabras contenían una verdad maravillosa. Siempre las cartas, en el tiempo de los griegos, después de los saludos, después de las identificaciones, venían los saludos. Y de hecho incluían la palabra saludos, que en el griego es sharein. Pero Pablo ahora cambia la palabra saludos por la palabra gracia, que prácticamente suena parecido, charis. Y agrega la expresión paz, que para los griegos paz es ausencia de conflictos. Es la imagen que quizá uno tiene de estar tirado a la orilla de un río o de un mar, disfrutando de la vida sin preocupaciones, pero Pablo la asocia no al concepto griego de la paz, de la ausencia de problemas, porque para Pablo la realidad siempre estuvo presente. El ser cristiano no significa estar libre de problemas. No, él la asocia al concepto hebreo de paz, aquel que deriva de la palabra shalom. ¿Y qué significa esto? Esto se traduce en esta paz, que no es la ausencia de problemas, que no es una vida temporal perfecta donde tengo todas las satisfacciones que mi cuerpo quiere. No, se trata de algo más grande. No es un estado de bienestar, es un estado de reconciliación con Dios. Pues todos estos hombres que son identificados como santos y fieles que están en Cristo, antes de Cristo eran enemigos de Dios. Estaban en un estado de rebeldía contra Dios y la ira de Dios estaba contra ellos. Pero por la gracia que aquí es mencionada, esa gloriosa palabra que describe el carácter amoroso y misericordioso de Dios, de ese Dios que libremente manifiesta su deseo de salvar y a través de méritos que no son de aquellos que salvan, sino de los méritos de Cristo. Esos hombres, antes de esa gracia, eran enemigos de Dios, estaban en contra de Dios y su destino era la condenación eterna. Pero por la gracia de Dios, ahora ellos están en Cristo, ahora ellos están justificados delante de Dios, ahora ya no hay deuda, ya no hay causa entre Dios y ellos, porque por la gracia, aquella sublime gracia, aquella infinita gracia, aquella manifestación de la misericordia de Dios, bondadosa, generosa, amorosa, perdonadora, lenta para la ira y grande en misericordia y compasión, y que es la única esperanza para la humanidad caída, esta gracia que nace de la soberanía de Dios nuestro Padre, y es concretada en el Señor Jesucristo, quien fue entregado, molido y aplastado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que la deuda con Dios fuera cancelada. Y ahora podemos estar en paz, gracia y paz. Primero la gracia para que luego haya paz, para que haya una relación de amor entre Dios y su pueblo. Por su gracia ahora tenemos paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. El triunfo de la gracia es en Cristo. Y esto nos define ante Dios. Bendito sea nuestro Señor, bendita sea su obra, bendito sea su nombre por siempre. Cristo es el todo. Y sin Él no hay nada. Y sin Él no tenemos nada. Cristo es nuestro tesoro. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es lo que provee al corazón, lo que el corazón con urgencia necesita. Fuera de Cristo nunca tendremos paz. Podemos tener los tesoros de este mundo, pero si no tenemos a Cristo, la ecuación termina en nada. El resultado final es nada.
Bendito sea el Señor. Por lo tanto, querida iglesia, debemos tener presente que esta carta se escribió para contrarrestar la herejía que decía que Jesucristo era insuficiente y debía ser complementado con ritos, conocimientos y prácticas para alcanzar un estado de perfección. Pero Pablo deja en claro que el hombre solo en Cristo tiene paz con Dios, que solo por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, en la cruz de Cristo, el hombre puede estar reconciliado con Dios. Y eso es la perfección del hombre, eso es el hombre en su estado más glorioso. El mejor lugar del hombre es un lugar cerca de Dios, pero para poder estar cerca de Dios necesitamos de Jesucristo. Por lo tanto, toda la definición de la existencia del hombre en esta tierra y en la eternidad, en la tierra y en el cielo, ayer, hoy y siempre, siempre serán definidas por la persona de Jesucristo. Por eso, Pablo inicia su carta con un saludo, pero con este saludo él establece la verdad fundamental de aquello que él va a desarrollar en cada una de estas líneas. Cristo es todo y sin Cristo todo es nada. Vivimos tiempos peligrosos, iglesia, donde la sociedad corrupta está redefiniendo todas las cosas, pero la identidad del creyente siempre está definida y sostenida por la persona de Jesucristo. Todos los hombres o estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Y eso es lo que pesa al final en la eternidad. No puedo definir mi vida diciendo que tengo un título, que tengo un nombre, que tengo una propiedad. No, mi vida es definida por lo que tengo. ¿Quién es a quien tengo? Tengo a Cristo, porque Él me dio un nombre, porque Él murió por mí, porque yo soy lo que Cristo dice que soy, le pertenezco a Él. Iglesia, tú le perteneces a Cristo. Él definió lo que tú eres. Él dijo, no serás enemigo, ahora serás mi hijo. Y eso es lo que permanece aquí, permanece en los cielos. Y nadie lo puede borrar, nadie te lo puede quitar, nadie puede arrancar de la iglesia la gloria de la suficiencia de Cristo. Bendito sea el Señor, porque solo en Cristo hay verdadera paz. Por eso si tus búsquedas en la vida han prescindido de Cristo, si has ido en pos de otros tesoros, los podrás alcanzar, sin duda podrás alcanzarlo. Podrás obtener los títulos que quieres, podrás obtener los trabajos que has soñado, podrás vivir en los lugares que has deseado, podrás tener todo en este mundo, pero si no tienes a Cristo, sigues siendo un pobre y miserable hombre perdido que ni siquiera sabe quién es, y tu corazón estará vacío e insatisfecho. Por eso el hombre sin Cristo vive en la insatisfacción, vive con un corazón vacío, le tiene terror a la vida y le tiene espanto a la muerte. Por eso hoy, en estos días peligrosos, en estos días de incertidumbre, en estos días donde no sabemos cómo esto va a terminar, considera construir tu vida en Cristo. Acude a su llamado y tendrás la respuesta a la pregunta más difícil de responder. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Si estás en Cristo podrás decir, con paz en el corazón, con certeza y seguridad, yo soy lo que Cristo dijo que yo era. Bendito sea el Señor. Por eso, amados del Señor, santos y fieles en Cristo que están escuchando en los diferentes lugares donde está llegando esta transmisión, consideren la suficiencia de Cristo como su tesoro, abrácense de ella, aférrense a ella, miren el día de mañana incierto, aferrados a Cristo. Si vivimos o morimos es en Cristo. Si tenemos o no tenemos, pero tenemos a Cristo. Se levanten reinos, caigan imperios, pero Cristo permanece. Aférrate a esa verdad y no la sueltes. Cristo es el todo en todos. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, a ti venimos a esta hora, agradecidos de las glorias de ser tus siervos, de las maravillas de ser tus hijos. A ti acudimos hoy, porque sin duda, Señor, tú eres la porción de nuestra alma, el tesoro de nuestro corazón. En ti reposa
nuestra mente, nuestro pensamiento. Hoy te adoramos, Señor. Te bendecimos. Eres tan grande. Eres suficiente. Eres, Señor, el consuelo de nuestras vidas. Líbranos de caer en el error, de desear algo más aparte de ti, cuando en ti, Señor, lo tenemos todo, porque tú eres todo para nosotros. Bendito seas tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, te lo pido, por tus méritos, Jesucristo. Amén y amén. Dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adoremos a nuestro Señor.
Amados hermanos, espero de que el Señor les haya bendecido a través de las alabanzas y de la palabra y que usted haya podido sumarse a las expresiones de adoración allá en la intimidad de su hogar. Sin duda ya estamos pasando o entrando al segundo mes en que no podemos congregarnos. No sabemos cuándo esto va a cambiar, cuándo esto va a pasar. Y lo más probable es que quizá teníamos fuerza para sostenernos en un tiempo, pero al ver que esto se prolonga en el tiempo vamos a tender a sentirnos desanimados, desmayar, a entrar en desesperación, en fin, en tantas cosas, quizás sentirnos inciertos, pero considera lo que hemos hablado en esta mañana. Cristo es suficiente, aférrate a Él. Hermanos, mira, seguimos siendo iglesia, aunque no podamos juntarnos, seguimos siendo iglesia. Si tú amas a tus hermanos, si tú los añoras, si tú eres de aquellos que llora por no poder congregarte, hermano, es porque sigues siendo iglesia. Lamentablemente esto que está ocurriendo fue como la respuesta a los deseos del corazón de muchos dentro de las congregaciones. Quizás cuántos el día 15 de marzo dijeron, hoy día no quiero congregarme, no me interesa. Y no sabían que era el último domingo en el cual íbamos a poder hacerlo. Pero hoy aquí estamos, reunidos en torno al Señor. Y yo te animo, mantente firme en la fe que te es dada. El alimento está llegando hasta tu casa a través de las diferentes reflexiones que nuestros hermanos están compartiendo. Aprovéchalos, úsalos sabiamente, invierte tu tiempo en la vida espiritual, cultívate para el Señor, no te entregues a las frivolidades de este tiempo. Hermano, este tiempo de cuarentena ha servido tanto para que podamos ver qué es lo que está gobernando los corazones de muchos. Y aquí está la respuesta, son lo que son porque sus corazones estaban siendo alimentados de tantas cosas. Al espíritu hay que alimentarlo y a la carne hay que matarla de hambre, hermanos. Usa sabiamente tu tiempo para la edificación de tu vida y de tu familia. Hoy se necesitan cristianos sólidos y firmes. Este mundo demanda de los cristianos respuestas. Demanda de los cristianos, de los creyentes, respuestas concretas que les identifiquen como creyentes. Por lo tanto, usa bien el tiempo, reúne a tu familia, adora al Señor juntos, mantente fiel a tu iglesia, mantente fiel a tu congregación. La iglesia sigue teniendo necesidades que deben ser suplidas, así que sigue apoyando. Hay diferentes canales a través de los cuales podemos ayudar a sostener la obra de Dios, podemos ayudar también a otras familias que a lo mejor están pasando dificultades. Mantente informado, mantente allí preguntando, estamos dispuestos a atender tus consultas, pero la verdad, querido hermano, es que sin duda este momento, este tiempo de cuarentena que se está prolongando, donde no podemos juntarnos, está significándonos para nosotros una tremenda prueba para saber quiénes somos. Y Dios nos ayude a que la prueba la pasemos con gozo y el resultado sea agradable a Dios al final. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te siga sosteniendo. Nuestras oraciones todas las noches son por ustedes. Todos los días con mi familia nos reunimos y oramos por ustedes. Y sé de que el Señor va a seguir guardándoles. El Señor les va a seguir sosteniendo. Y algún día llegará en que nuevamente los templos se abrirán y nosotros vamos a entrar cantando a nuestro templo. Vamos a cantar, luego nos vamos a abrazar. ¿Ya? Llevaremos cloro o alcohol gel, alcohol gel si necesario. Pero hermano, yo pienso de que vamos a tener que vivir una fiesta ese día en que se pueda. Pero mientras tanto, sigamos caminando con nuestra mirada puesta en Cristo. Porque Él permanece para siempre. Porque Él no está en cuarentena. Porque Él está activo, guardando a los suyos. Dios te bendiga. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor les sostenga. Y la gracia y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea para ustedes abundantemente en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.